Imagina a un joven rey de 16 años, con su cuerpo consumido por la lepra, pero con una voluntad de hierro. Ahora, imagina a su lado a solo 500 caballeros, mirando a un ejército de 30.000 hombres, liderado por el legendario Saladino. Esto no es una fantasía, es la batalla de Montgisart, una de las hazañas militares más increíbles de la historia. ¿Cómo pudo un rey adolescente y un puñado de valientes aplastar a una fuerza tan abrumadora? Hoy vamos a desentrañar esta historia épica. Estamos en el año 1177, el reino de Jerusalén. Un bastión cristiano en Tierra Santa vive en una paz precaria. Su rey es Balduino IV, un joven que a pesar de su corta edad y su terrible enfermedad, la lepra, demuestra una inteligencia y un coraje fuera de lo común. Desde niño, supo que su vida sería corta y dolorosa, mientras otros príncipes aprendían a cazar y a festejar. Balduino aprendía a gobernar y a luchar contra un enemigo interno que le robaba la sensibilidad en sus extremidades, pero lo que la enfermedad le quitaba en fuerza física, se lo devolvía en determinación. Mientras tanto, en Egipto y Siria, un nuevo poder se alzaba. Saladino, un líder carismático y un genio militar, había unificado a gran parte del mundo musulmán bajo su estandarte. Su gran ambición era reconquistar Jerusalén y expulsar a los cruzados. Sabía que el rey de Jerusalén era joven y estaba enfermo, y vio la oportunidad perfecta, creyendo que el ejército principal de los cruzados estaba lejos, asediando una fortaleza en el norte. Saladino reunió un ejército masivo, se habla de hasta 30.000 hombres, y marchó directamente hacia Jerusalén, que estaba prácticamente indefensa. La noticia de la invasión de Saladino cayó como un rayo en Jerusalén. El pánico se apoderó de la ciudad. Con el grueso de sus fuerzas lejos, Balduino IV solo contaba con unos pocos cientos de caballeros, quizás 500 o 600, y algunos miles de infantes. La mayoría eran los caballeros templarios, monjes guerreros, conocidos por su disciplina y ferocidad. Cualquier consejero sensato le habría dicho al joven rey que se refugiara tras los muros de la ciudad y esperara un milagro. Pero Balduino no era un rey común. A pesar del dolor y la debilidad, Balduino IV ordenó que lo montaran en su caballo. No podía sostener la espada con su mano enferma, pero su presencia era más poderosa que 1000 espadas. Decidió hacer lo impensable al salir al encuentro de Saladino. No iba a esperar a que el enemigo llegara a sus puertas, iba a llevarles la batalla. Con su pequeño ejército, salió de Jerusalén y marchó a una velocidad vertiginosa para interceptar al ejército de Saladino antes de que pudieran organizarse para un asedio. El encuentro se produjo cerca de una colina llamada Montgisart. Saladino, confiado en su aplastante superioridad numérica, había permitido que su ejército se dispersara. Estaban saqueando las aldeas cercanas, cargados de botín y con la guardia baja. No esperaban en absoluto un ataque directo. Vieron a lo lejos un pequeño grupo de jinetes, pensando que eran apenas una avanzadilla sin importancia. Grave error. Ese pequeño grupo era la vanguardia del desafío más audaz que jamás se enfrentaría. Balduino IV, a la cabeza de sus hombres, se dirigió a ellos. Junto a él cabalgaba Reinaldo de Che-Tilan, un guerrero notorio y temerario, y al frente, los caballeros templarios, con su estandarte blanco y negro ondeando al viento. Antes de la carga, la leyenda cuenta que el joven rey se arrodilló, postrado en el suelo, frente a una reliquia de la Vera Cruz, rezó pidiendo la victoria. Se dice que al levantarse, su rostro, normalmente pálido por la enfermedad, irradiaba una luz que inspiró a todos sus hombres. Entonces, sonaron los cuernos. Lo que siguió fue una de las cargas de caballería más devastadoras de la Edad Media, como una lanza de acero. Los 500 caballeros, con el rey leproso a la cabeza, se estrellaron contra el flanco del desorganizado ejército de Saladino. La sorpresa fue total. Los soldados de Saladino, cargados de botín y sin formación, no tuvieron tiempo de reaccionar. El impacto de la caballería pesada cruzada fue brutal. Los templarios, luchando con un fervor fanático, rompieron las líneas enemigas como si fueran de papel. Imagina la escena, un torbellino de acero, caballos y gritos. Los caballeros, superados en número 61, luchaban con la fuerza de la desesperación y la fe. El propio Saladino casi fue capturado y tuvo que huir para salvar su vida, montado en un camello de carreras. Su guardia personal de mamelucos fue aniquilada intentando proteger su retirada. El ejército, sin su líder y completamente en pánico, se desintegró. La victoria de Balduino fue absoluta. La persecución duró kilómetros. Los cruzados persiguieron a los restos del ejército de Saladino sin piedad. Las pérdidas para Saladino fueron catastróficas. De sus 30.000 hombres,
Se estima que más del 90% murió en la batalla, en la huida, o por el hambre y la sed, en el desierto del Sinaí, durante la retirada. Saladino regresó a El Cairo con apenas una décima parte de su ejército original. Fue la peor derrota de su vida, una humillación que nunca olvidaría. La noticia de la victoria en Montgisart resonó en toda la cristiandad. Un rey adolescente y leproso, con un puñado de hombres, había vencido a uno de los mayores ejércitos de su tiempo. Se consideró un milagro, una señal del favor divino. Balduino IV pasó a ser conocido como el rey leproso, pero no por lástima, sino con un respeto y una admiración profundos. Demostró que el verdadero liderazgo no reside en la fuerza física, sino en el coraje, la estrategia y una voluntad inquebrantable, aunque la lepra finalmente lo consumiría años después. La victoria de Balduino en Montgisart le dio al reino de Jerusalén una década más de existencia. Retrasó el avance de Saladino y le enseñó una valiosa lección: nunca subestimes a tu enemigo, por débil que parezca. La batalla de Montgisart sigue siendo un testimonio eterno del poder del espíritu humano frente a la adversidad. Es la historia de cómo un joven rey, condenado por la enfermedad, se convirtió en una leyenda inmortal en el campo de batalla. Así que la próxima vez que escuches sobre grandes batallas, recuerda a Balduino IV y sus 500 caballeros. Recuerda que a veces, el valor de un solo líder y la determinación de unos pocos pueden cambiar el curso de la historia. ¿Qué te parece esta increíble hazaña? Déjame tu opinión en los comentarios. No olvides darle a like si te ha gustado el video y suscribirte para más historias asombrosas como esta. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.